Lo que vamos a hacer hoy es, tengo problemas, como vieron en las fotos, con algunas fugas de aceite alrededor de la tapa de válvulas y hace mucho ruido al tren de válvulas, por lo tanto calculo que lo que debe pasar es que le falta regulación. Entonces lo que vamos a hacer va a ser retirar la tapa de válvulas, vamos a ajustar la luz de válvulas y después vamos a volver a armarlo. Ya que estoy haciendo toda esta movida, voy a aprovechar a cambiar las bujías también. No es necesario, pero bueno, aprovecho ya que voy a desarmar todo y también me sirve al retirar las bujías, me va a servir para poder girar el motor más liviano, para poder poner cada una de las válvulas en la posición donde no estén apoyadas para poder medir la luz. Así que bueno, para empezar lo primero que vamos a hacer va a ser retirar los cables de bujía y todas las mangueras que tenemos alrededor para poder retirar la tapa de válvulas. Ventilación. Vamos a proceder a retirar los bulones de la tapa de válvula. Tenemos uno acá, uno acá, uno acá, acá, acá y acá. Y estos dos que son la masa y el soporte. Para ello vamos a usar un tubo 10. Bueno, hemos retirado todo lo que puede trabarnos la tapa de válvulas, así que procedemos a retirarla con cuidado porque podemos ver que contiene una buena cantidad de aceite y eso nos permite ver el tren de levas, válvulas y balancines. Vemos que tenemos acá acceso a todas las regulaciones y todo el tren de válvulas en general. Lo que tenemos que tener cuidado es que esto contiene bastante aceite. Vamos a colocarlo en un lugar donde no se raye mientras tanto. Vamos a aprovechar a verificar que la torre de distribución no esté manchada con aceite y esté en buen estado. Vemos que en términos generales está bien, tiene buena tensión. Bueno, el siguiente paso que necesitamos es retirar esta tapa intermedia. Y de ahí ya podríamos extraer un cobertor plástico de las poleas de la leva y de la torre de distribución. Lo que vamos a hacer es hacer un poco de limpieza, así que vamos a agarrar un trapo y vamos a sacar todo el aceite que está sobre los bordes. Ahora que limpiamos toda la tapa, vamos a proceder a sacar las bujías, vamos a verificar cómo están y después vamos a comenzar con el procedimiento de ajuste de válvulas.
Una cosa que hay que tener en cuenta es que todo este procedimiento que estoy haciendo siempre hay que hacerlo con el motor en frío, nunca con el motor en caliente. Sobre todo cuando uno tiene que retirar bujías de un motor con tapa de cilindros de aluminio. Habíamos quedado en que habíamos hecho una limpieza. Lo que nos queda ahora es, tenemos que poner el cilindro 1 en balanceo para que lo que necesitamos es que los balancines queden flojos. Para eso vamos a utilizar una llave tubo 19. Tenemos que retirar el plástico este que se saca con esta traba y con esta traba, y desde el cigüeñal vamos a girar el motor en el sentido ¿cómo se llama? Horario, para así evitar que se nos desajuste el bulón de la polea cigüeñal. Lo que tenemos que lograr es que estas dos marcas que dicen arriba o up en inglés nos queden para arriba. De esta forma sabemos que el cilindro 1 está en el punto muerto superior, o sea, está en la parte más arriba, y las válvulas están en balanceo. Las levas están en balanceo, por lo tanto están los cuatro balancines sueltos. Vamos a hacer primero el 1, después vamos a girar un cuarto, vamos a ir girando de un cuarto de vuelta y vamos a ir haciendo el cilindro, el resto de los cilindros a medida que vamos siguiendo el orden de encendido. Así que bueno, estamos en este punto. La recomendación del manual es que la luz en las válvulas de admisión, que son las del lado que están hacia la camioneta, que tienen una I de intake, que es admisión en inglés, tienen que tener una luz de entre 0.08 y 0.12 milímetros, y las de escape tienen que estar entre 0.16 y 0.20. Entonces lo primero que vamos a hacer es medir, a ver si efectivamente las luces son correctas. Para ello vamos a usar esto, que son sondas calibradas. En admisión vamos a buscar un número intermedio. Yo podemos probar con 10, que es un punto medio entre el que pide. En realidad lo que se habría que hacer es probar el máximo, y si el máximo está, y si está fuera de medida, ajustar. Entonces, para probar el máximo podemos probar con la de 0.13, que es la que sigue la que dicen. Si la de 0.13 entra, como es el caso, tenemos que está fuera de medida. Lo que yo acostumbro a hacer es poner un valor intermedio entre los dos que piden. Entonces, como estamos entre 0,08 y 0,12, les voy a dar 10. Para ello elegimos la sonda de 10. Y lo que vamos a hacer es, con una llave 12 y un destornillador plano, vamos a agarrar la tuerca, vamos a sostener el tornillo y vamos a aflojar girando en el sentido antihorario. Entonces aflojamos la tuerca. Una vez que la tuerca queda floja, vemos que el tornillo ya se mueve para poder regular. Vamos a colocar la sonda. Este es el espacio que nosotros, la luz que nosotros, es la luz que nosotros deseamos darle. Entonces comenzamos a ajustar hasta que la sonda quede apretada. Una vez que esté apretada, lo que hacemos es aflojar hasta el punto en donde la podamos retirar. Una vez que estamos en ese lugar, lo que hacemos es volver a ajustar, teniendo con el destornillador cuidado que no se afloje. Y ahí tenemos la luz deseada. Lo mismo realizamos con la del lado. Entonces, lo primero que nos conviene hacer es aflojar los tornillos, las tuercas, perdón, de ajuste.
Una vez que las tuercas están desajustadas, volvemos a colocar la sonda y comenzamos a ajustar el tornillo hasta que apenas lo podamos retirar y volvemos a ajustar. De esa forma nos queda la luz ajustada. Luego de ajustar, lo que hacemos es volver a comprobarla. Y ahora vamos a seguir con los de admisión. Los de admisión bueno, ahora vamos a continuar con los de admisión. Los de admisión vemos que piden entre 0.16 y 0.20. Entonces vamos a buscar 0.18. Entonces para eso necesitamos la de 15 y vamos a usar la de 10 y la de 0.8. Ahí estamos en un valor intermedio, que pasa fácil, así que le vamos a hacer un pequeño ajuste. Nuevamente volvemos a aflojar las tuercas de ajuste. Introducimos nuevamente las sondas. Y procedemos a ajustar al valor deseado. Lo que continúa ahora es que vamos a hacer una verificación. Vamos a usar la máxima tolerancia, que era 0.20, y lo que debería suceder es que no debería pasar. Entonces tenemos ahora ajustado el cilindro 1. Lo que vamos a hacer es girar el motor y procederemos a ajustar el cilindro 3. Entonces vamos a hacer que las marcas que nosotros habíamos visto que estaban arriba, las vamos a poner que apunten hacia el escape. Entonces en este caso vamos a girar en el sentido de que se desajusta el cigüeñal. Giramos el motor en el sentido para que las dos marcas de apunten hacia el escape. De esa manera los que nos van a quedar en balanceo va a ser el cilindro 3, perdón, este.
quedar en el cilindro 3. Entonces vamos a proceder a ajustar. Terminamos con la regulación de válvulas, chequeamos que estuviera ajustado. Lo que vamos a hacer ahora es, como les había dicho, iba a aprovechar a cambiar las bujías, así que vamos a colocar bujías nuevas. Lo que vamos a hacer ahora es colocar las bujías. Las bujías tienen dos cosas importantes, que son la luz de electrodos y el torque con el cual le vamos a poner la tapa, más cuando tenemos tapa de aluminio. Entonces la luz que me dice el manual que deben llevar las bujías es de 1 milímetro punto 1. Entonces vamos a juntar estas dos, vamos a poner la de 0,5. Acá tengo 50 y 55 y 5 es 1.1. entonces lo que hacemos es chequear la luz, vemos que la bujía está cerrada, vamos a agarrar una pinza, vamos a abrir levemente la luz. Estamos en la medida. Lo que vamos a hacer es repetir el mismo procedimiento con las 4 bujías. Una vez que tenemos las 4 bujías con la luz, lo que vamos a hacer es agarrar el torquímetro. Esto dice que lleva 18 newton metro. Ajustar. Vamos a utilizar el adaptador. Sacamos la bujía, insertamos con cuidado. Entonces la llevamos a mano hasta su lugar y una vez que se tope, como estuvimos girando el motor desde la polea de cigüeñal, lo que vamos a hacer es verificar el torque de la polea cigüeñal. Según el manual, el torque que tiene que llevar la polea es de 117 Nm. Lo vimos, ya realizamos el ajuste. El próximo paso que tenemos que hacer es volver a colocar la tapa de válvulas. Estas son las nuevas juntas que vamos a colocar en la tapa y el tapón de la leva, el tapón que iba acá donde tenemos la fuga. Vemos que es un tapón plástico, vemos que la explicación dice que estas dos marcas tienen que ir horizontales, entonces procedemos a colocarlo.
queda firmemente colocado. Y nosotros habíamos procedido a hacer la limpieza anterior. Tenemos que colocar Bueno, una vez que tenemos la junta colocada en la tapa con los sellos de las bujías, si nos fijamos en el manual del taller, sugiere que cada una de estas puntas coloquemos junta líquida. Solamente en las puntas y no en el resto de la instalación. Ahora, el próximo paso que vamos a hacer es colocar la tapa de vuelta en su lugar. El orden de ajuste va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer un ajuste en 3 pasos. Primero vamos a arrimar, después vamos a ir. Vamos a dar otra arrimada y por último vamos a hacer un retorque.
Espero les haya gustado. Aquí tenemos un motor armado y terminado. Gracias.